Bueno, pues ya estoy por aquí con Rosario Aznar. Ella es especialista en SEO técnico, profesora en escuelas como K-School y organizadora del evento SEO Andaluseo, que se celebra en Sevilla. Bienvenida, Rosario, ¿cómo estás? Hola, pues lo primero, muchas gracias por invitarme, ¿eh? Es un placer estar aquí contigo hoy. Pues gracias a ti. La verdad es que el otro día, hablando con Laura de Vicente, pues fuiste la nominación y dije, pues mira, qué bueno, vamos a hablar con ella. Y la verdad que te agradezco que contestaste súper rápido y la predisposición a agendar la entrevista. Así que muchísimas gracias. Nada, hombre, gracias a ti por invitarme. No todos los Pues, días te invitan. pues nada, un auténtico placer. Creo que te he puesto aquí una buena batería de preguntas. El otro día con Laura me dijo, oye, pues me gusta que no nos encasillen en la parte de SEO técnico, pero es que con tu perfil te tenía que hacer una entrevista de SEO técnico. O sea, realmente me apetecía mucho porque creo que hay bastantes aspectos, ¿no?, que debemos tener en cuenta cuando hacemos, o sea, cuando queremos posicionar nuestra web. Y tú al final que estás dentro de, pues bueno, de Asdrúbal, que estéis muy orientados a SEO técnico y que un Sí. poco tu background y tu perfil, ¿no?, de lo que has publicado y demás, está muy por ese lado, pues me apetecía tocar algunos aspectos que repasar de realmente lo que es importante, ¿no? Entonces, por ahí va a ir un poquito la charla de hoy. Vale, genial. Estoy preparada. Perfecto, pues súper guay. Bueno, antes de nada, sí que me gustaría también, como siempre que viene alguien así nuevo y demás, que te presentes y que nos hagas un pequeño repaso por tu camino en el marketing digital, porque creo que también puede ser de motivación para la gente bueno, que de momento pues quiere aprender de SEO técnico, pero que igual incluso le abruma y dice, bueno, esto no es para mí o tengo un perfil que está muy alejado de esto. Creo que tu recorrido puede ser interesante. Sí, pienso igual que tú, ¿eh? Yo suelo dar charlas de orientación a personas que se están empezando a iniciar en el mundo del marketing digital. Y una de las cosas que me preguntan siempre es, oye, si vengo de una carrera de salud o de arte o de tal, ¿puedo realmente reinventarme en el marketing? Y vamos, yo siempre digo que sí. De hecho, bueno, te cuento un poco mi vida Bien. y Ujú. así enlazo con esto. Bueno, yo Perfecto. actualmente, como has dicho tú ya, soy SEO técnico en una agencia que se llama Asdrúbal. Ahora tengo la suerte también de dar clase en varios sitios, como Asdrúbal Academy, K-School. Bueno, cuando me dejan también ponencias en congreso. Pero bueno, yo empecé estudiando la carrera de psicología. Yo soy psicóloga. La gente siempre, cuando hablo de SEO, me pregunta que si he estudiado informática o ingeniería o algo así. Y es como, nada que ver. Vengo de salud. Y bueno, estudié psicología porque me gustaba mucho todo lo que era el análisis del comportamiento, el análisis de datos. De hecho, en un primer momento pensé que yo iba a trabajar más en la parte de datos, porque a mí la carrera de psicóloga, de lo que la gente tiene en mente de lo que es un psicólogo en un diván, a mí eso nunca me ha gustado, nunca fue mi intención ser eso. ¿Sabes? Que Ujú. hay mucha gente como que se frustra su sueño y tiene que acabar llevando en otra cosa. En mi caso, no fue así. Vale. O sea, que mejor. Claro. Pero bueno, me gustaba mucho todo eso. Empecé trabajando en temas de comunicación y marketing digital como más generalista. Tocaba redes sociales sobre todo, también cosas de ads, redactar contenidos. Ujú. Y bueno, en ese camino en el que yo sabía que me quería dedicar a algo relacionado con el marketing, internet, los ordenadores, empecé a hacer muchos cursos, descubrí el SEO y me fascinó. Claro. Me gustó mucho. Es que al final, vamos, tanto tú como yo y todo el mundo, cuando tú estás en bachillerato, la palabra SEO ni existe, no es algo que tú te puedas plantear que Ni mucho quieres menos. ser. De Claro, entrada que hay que tener en cuenta que incluso cuando tienes 18 años, cuando has acabado ya bachillerato y demás, es que no tienes ni idea de lo que quieres hacer con tu vida. O sea, al final escoges un poco por, bueno, voy a ver qué tienes. En mi caso fue salidas, o a lo mejor hay gente que sí que tiene vocación, pero es muy difícil que con esa edad sepas realmente a lo que te quieres dedicar. claro. Y más si la carrera a la que te vas a querer dedicar ni siquiera existe en tu Claro, entorno. claro, por supuesto. Por Es supuesto. que eso ya lo complica muchísimo. Ujú. Y bueno, yo descubrí lo que era el SEO, me gustó muchísimo más que el análisis de datos más puro y también la programación, porque yo estaba empezando a estudiar programación por mi cuenta porque pensaba que podía ser un poco lo que más me iba, pero Qué el guay. SEO me gustó muchísimo más. Y nada, la verdad es que empecé a trabajar bastante rápido, de especialista, luego me hice un máster porque sí que es verdad que aunque autodidacta puedes aprender mucho, yo Ujú. quería una formación un poco más en profundidad. Y súper bien, porque es que el SEO combina, y sobre todo el SEO técnico, Claro. combina marketing, pero también combina programación y bueno, sin duda es la rama que más encaja conmigo.
Qué guay, análisis, ¿no? Que también de los datos, que es Sí. un poco lo que has comentado al principio que te gustaba. Pues súper guay. Mira, precisamente la primera pregunta que tenía así ya más dentro de, entrando un poquito en harina, es de cómo haces tú, ¿no? Cómo organizas el análisis, ¿no? de sitios web, o sea, lo que es una auditoría, cuando hablamos del área de SEO técnico, ¿no? ¿Cuáles son los pasos que sigues y cómo, cómo lo planteas? Pues mira, creo que es muy importante, vamos, en cualquier auditoría, pero sobre todo en la parte más técnica, seguir una estructura muy clara y sobre todo establecer como unos estándares de calidad sobre lo que tienes que auditar. Tienes que asegurarte de que el sitio web cumple con una serie de requisitos técnicos que son importantes y básicos. O sea, cuando digo básicos no digo que sean simples, sino que al final son la base de todo sitio web, que es el rastreo y la indexación, por ejemplo, ¿no? Porque es que ahora se habla mucho sobre que el contenido es el rey. A ver, sí, el contenido es importante, pero si la web no se puede rastrear, no te vale para nada. Totalmente, totalmente. Ya puede ser relevante que si los robots no pueden acceder, no, da Claro. igual, no vas a posicionar nunca. Exacto, pues eso, ¿no? Partiendo de la base más importante, como son el rastreo y la indexación, que en esa estructura que tú tienes de requisitos técnicos, ya luego vayas entrando en otras áreas, como pueden ser la renderización, el VPO, también la experiencia de usuario, es algo que desde el área de SEO técnico es importante evaluar. Y luego otros elementos que, bueno, también se analizan desde el SEO más generalista, como por ejemplo las metaetiquetas, los encabezados, Sitemap, Robots, XT, vamos, todo lo que te imagines que hay en una web, pues todo lo analizamos. Y sobre todo, las auditorías no pueden ser una cosa de un día para otro. O sea, toda esa información es necesaria que sea, digamos, que sea macerada, ¿sabes? Reposada un poquito, claro. Correcto, correcto. Que también no solo sea, te analizo el problema y tienes este problema, sino que, oye, ¿cómo se puede solucionar? ¿Qué propuestas de mejora podemos aportar? También basándote en entender bien el modelo de negocio y bueno, y un montón de cosas, ¿no? De datos estructurados, enlazados, lo que sí que me parece muy importante respecto a auditorías es que no sea lo típico de te hago 4 diapositivas con capturas de pantalla de cualquier herramienta y ya está. Y vamos que nos vamos a por otra. O sea, no. Creo que tiene que ser un análisis muy en profundidad en la que se explique realmente el problema de forma entendible al cliente, porque el cliente no tiene por qué ser de marketing ni SEO, y que sobre todo se interpreten los datos y no sea simplemente un pantallazo de datos sin mucho contexto. Totalmente de acuerdo. La verdad que creo que lo has explicado muy bien. Por quedarme un poquito resumiendo, es verdad que tener una estructura muy clara en la cual analizas una serie de parámetros, ¿no? Técnicos y que al final, lo que me ha gustado también la parte que has dicho de que no puede ser algo de un día para otro, de por muchas horas que tú le eches del tirón, muchas veces necesitas un poco reposar, entender mejor, como bien dices, ¿no? Cómo afecta en función del modelo de negocio y qué tipo de acciones van a tener impacto, que creo que también es algo que a mí me gusta mucho destacar, ¿no? Cuando hacemos una auditoría, no que sea un checklist de toma, 100, 200 tareas, sino, a ver, ¿esto realmente es importante para este modelo de negocio? ¿Va a tener impacto este cambio? Pues venga, vamos a focalizarnos aquí. Y bueno, y en resumen un poco, pues también el detectar oportunidades en función de ese modelo de negocio y que sea útil, ¿no? Que esté adaptado al lenguaje del lector, que muchas veces nos olvidamos y eso es, yo soy uno de los primeros que muchas veces, yo intento siempre adaptar el lenguaje, pero es verdad que a veces en las auditorías es muy difícil que no se te escape algo en lo cual el cliente te diga, ¿cómo? Entonces, pero bueno, sí que es importante, ¿no? Hacer ese ejercicio de empatización, ¿no? Oye, y lo que tú has dicho, que no lo he mencionado, pero que también lo hago en mi agencia, que es priorizar qué es lo más importante, qué es lo más urgente, qué supone menor coste pero más impacto. Total. Es que sin eso solamente es un documento de 20 páginas y... Sí, correcto, de peso, ¿no? Que esto que se note que hemos trabajado, ¿no? Súper bien. Oye, y cuando hablamos de eso técnico, que es un poco, como digo, el tema central de esta entrevista, una de las tareas que suelen ser como más típicas, ¿no? Que se te viene a la cabeza cuando hablas de eso técnico es el análisis de logs, ¿no? Me gustaría saber, desde tu punto de vista, ¿cuándo crees que es verdaderamente importante hacer este tipo de análisis y cómo nos puede ayudar, ¿no? Pues mira, yo personalmente creo que el análisis de log es relevante sobre todo cuando ha habido un problema en la web y quieres detectar, por ejemplo, de dónde viene. Por ejemplo, un ataque, ¿no? Pues con el análisis de log puedes ver qué robos están pasando por tu web, cuáles son las IPs que están entrando. O sea, es como un montón de información útil para, por ejemplo, bloquear esas IPs y para analizar un poco de dónde viene
el daño que se está causando en tu proyecto, ¿no? Ujú. O sea, creo que hay momentos clave donde se puede consultar el análisis de log para ver, por ejemplo, si Google Bot está raptando bien nuestras páginas, por ejemplo, después de una migración, ve qué códigos de respuesta se están arrojando y tal. Bueno. Otra cosa que también puede ser útil, los experimentos, que eso sí lo veo mucho a otros compañeros del sector y tal, que hacen muchos experimentos SEO para analizar, pues yo qué sé, patrones de rastreo, con qué prioridad se analizan, se rastrean las páginas. A ese nivel me parece como muy interesante. Pero sí que tengo que decir que yo, por ejemplo, en mi día a día no hago análisis de todos los días, ¿no? Pues es que ahora es un tema como que sale mucho en los podcasts, las entrevistas y tal, y pareciera que fuera una tarea diaria. Y la verdad es que yo, por lo menos, no lo tengo en mi día a día como un must. Totalmente. Vamos, de hecho, Totalmente. animo a tus oyentes o los que vean el programa a que nos dejen en comentarios si ellos lo usan para otras utilidades que no sean estas. Me gusta porque además que ahora estamos experimentando nosotros el subir los podcasts a YouTube. Directamente los subimos prácticamente en bruto y tal, y sin edición y bueno, ver un poquito porque hay gente que le gusta verlo en YouTube y demás. Y me parece muy, muy, muy interesante, muy bueno que dejen en los comentarios, ¿no? Que es muy fácil, ¿no? La gente comenta mucho en YouTube. Y además, si nos ayuda a subir un poquito al canal, si ellos lo usan en el día a día, me parece que has tenido una muy buena idea, has tenido una buena pregunta. Y es verdad, yo estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Es un poco como que es muy típico, no es muy sexy en cuanto a si hablamos de SEO técnico, ¿no? Qué guay, es análisis de log, pero realmente lo que tú dices, no se usa en el día a día. Y sí que, pues eso, pues lo que has dicho, ¿no? Cuando haces experimentos, quieres ver cómo rastrea tu web y demás, Google Bot y tema después de una migración, también muy interesante. La verdad que estoy de acuerdo y nada, tiramos ahí esa pregunta que la gente nos diga si utilizan, ¿no? La gente profesional del sector, si utilizan el análisis de logs en su día a día, si es muy frecuente esta tarea. Sí. Totalmente, qué bueno. Y luego me gustaría también, pues eso, que me digas un poco, que creo que me puede quedar muy bien como resumen, ¿no? Luego de esta charla, ¿cuáles son los aspectos de SEO técnico que son esenciales, ¿no? Para dominar en cualquier sitio web? Cuando alguien dice, jolín, es que no sé, no me quiero meter en SEO técnico, porque hay mucha gente a lo mejor que es muy, muy buena en la parte más de contenido y demás, y el SEO técnico como que le abruma. ¿Tú cuáles son los aspectos que dirías que son esenciales, ¿no? Para que digas, esto es Gallo y Rey, lo tienes que tener en cuenta sí o sí, incluso aunque tu sitio sea muy grande o sea muy pequeño. Bueno, lo primero, una cosa que ya mencionaba antes, el tema de rastreo e indexación. O sea, esos conceptos tienes que tenerlos claros. Vamos, no solo eso, o sea, desde que se rastrea hasta que se renderiza, se indexa, se posiciona. O sea, todo ese proceso lo tienes que tener muy claro si eres SEO y más SEO técnico. Claro. Y bueno, y dentro de lo que es ese gran campo, ya cosas concretas, por ejemplo, el tema del robots.txt, las directivas que tú le das a Google, Meta, Sitemap, o sea, todo eso es fundamental. No creo que pueda ser SEO sin saber ese tipo de cosas. Y otro pilar así importante, quizás lo que es la arquitectura web y el enlazado, sobre el enlazado interno, es fundamental. Y también estará muy relacionado con el rastreo y bueno, y con la experiencia de usuario al fin y al cabo. Y otro bloque muy importante dentro del SEO técnico creo que es tema de VPO, o sea, tema de rendimiento, de velocidad, las Core Web Vitals, o sea, tienes que entender. Yo entiendo que las siglas de las Core Web Vitals son muy difíciles de recordar. Y yo las recuerdo a veces. Pero sí que tienes que entender el concepto, ¿sabes? Me da igual que lo llames LS como si me defines lo que es el concepto, pero que entiendas lo que significa y los impactos que tienen en la web. Qué bueno. Pues mira, ahora te lo puedo vincular con la siguiente pregunta, o sea, con una de las siguientes preguntas, que es, ¿cuáles son los errores más frecuentes en cuanto a rendimiento web y hasta dónde debemos llegar en esa optimización, ¿no? del web performance, del VPO? Del VPO. Sí, o sea, es decir, los errores frecuentes, ¿no? Que pueden un poco penalizar, ¿no? Nuestro rendimiento. Vale. Y hasta dónde llegar cuando optimizamos. Porque hay muchas veces que no puedes o que no tiene sentido por el tipo de usuarios que tienes. El intentar dar una vuelta de tuerca. ¿Qué recomiendas, ¿no? En este sentido? O sea, por un lado, los errores frecuentes que tú ves que son más típicos, ¿no? Y por otro lado, el hasta dónde llegar, ¿no? Sí, bueno, errores de VPO es que hay muchísimos y además muy frecuentes. Por ejemplo, temas de imágenes, ¿no? Esto es que lo veo constantemente. Pasa mucho que imágenes que deben cargar con prioridad y más rápido en la web porque están en el viewport, no tienen ningún tipo de precarga de ese recurso, o incluso no solo no lo tienen, sino que se ha aplicado una carga diferida, ¿no? Lo de lazy. Y está siendo la imagen que más se ve, o sea que nada más entra el usuario y ya ve un pantallazo blanco durante unos cuantos segundos.
lo cual no solo afecta a Google, que también lo percibe, sino al usuario, que puede generarle un rebote. Totalmente, claro. Y al revés, o sea, imágenes que cargan más tarde y que sí que se puede aplicar ese tipo de técnica, como el load lazy, que directamente tienen incluso un preload, una precarga, o no tienen nada y se está perdiendo como esa oportunidad de agilizar un poquito la carga. O sea, Claro. esto es algo que a nivel de VPO lo veo siempre. Esto pasa mucho. Pero también, por ejemplo, el tema de cargar muchos scripts de analítica, ¿no? Hay veces que incluso tienen scripts repetidos, se está llamando a Task Manager, o sea, todo eso supone un peso en la web. También cómo se ordena la carga de los recursos. O sea, la lógica esa de cuáles deben cargar antes, cuáles pueden cargar después. Todo eso son errores que veo muchísimo. Temas de las fuentes de tipográfica. Creo que mucha gente no sabe que las fuentes, la tipografía, pesan. Sí, y que, por ejemplo, si las estamos llamando de una API, van a pesar más que si están descargadas en nuestro proyecto, el número de letras que se use, cómo sean las letras a nivel de decorativas pesan más o menos. En fin, hay como muchísimos aspectos, más allá de las típicas core web pattern que hablábamos antes, ¿no? De que tengas elementos que afecten a lo que es la estabilidad visual del sitio, el tema del CLS, ¿no? De que carguen y muevan todo, lo desplacen, que eso también afecta mucho al VPO. Estos son un poco como los más principales. Qué bueno. ¿Y hasta dónde crees que debemos llegar? ¿No? Es decir, ¿dónde te paras tú cuando haces una optimización y decir, venga, vale, estoy contenta porque yo creo que ya no podemos rascar más? O no, el coste de oportunidad, ¿no?, de intentar rascar más no nos interesa para lo que nos va a traer de retorno. Bueno, yo creo que siempre se pueden aplicar mejoras todo el rato, ¿no? Hay veces que te dicen, bueno, pero ¿cuándo acaba el SEO? A ver, no acaba nunca. Si el proyecto es escalable, siempre van a ir surgiendo cosas nuevas que se pueden mejorar. Sí que es verdad que en función de las necesidades y si estás haciendo un trabajo mensual, recurrente, pues te tienes que ir organizando para ir priorizando las cosas que tienen mayor impacto. Si la web tiene problemas por ejemplo, de renderización, de indexación, eso es prioritario y a lo mejor no nos corre tanta prisa agilizar temas de VPO, ¿no? Por ponerte un ejemplo. O al revés, que la página esté bien, o sea, podría estar mejor, podría ser más rápida, pero a nivel de contenido, que es lo que más importa, porque, bueno, por algún motivo esa web ranquee más posicionando palabras clave, a lo mejor hay que volcar más los esfuerzos en contratar un SEO de contenido. Claro. Y la parte técnica, pues se puede centrar en otras cosas o, ¿sabes? Incluso creo que en ese sentido... Claro, sí. O incluso cuando ves que tus competidores, que ya estás bastante mejor que tus competidores, ¿no? Porque al final, pues bueno, es un factor que te va supuestamente, ¿no?, a desempatar, ¿no?, en cuanto a tal, y dices, bueno, pues si ya me he puesto al nivel de mi sector y estoy incluso un poco mejor, puede ser que también podamos parar ahí, ¿no? Claro, o sea, es que hay muy a grandes rasgos, ¿vale? Hay como dos vertientes. La parte en la que una web tiene un problema de VPO muy evidente, claro, y a poco que hagas una precarga ya mejora un montón. Claro. Pero luego están los proyectos estos grandes que compiten a nivel de que tienes que rascar un segundo para que supere a su mayor competidor. O sea, ahí sí que hay que hacer como un trabajo un poco más conciso de... Claro, y más a largo plazo, ¿no? Como tú dices, ¿no? De seguir optimizando y optimizando para ir siempre al máximo. Qué guay. Hay muchos sitios también que, joder, yo me encuentro que de repente llegas y hay mucho... La mayor parte del contenido depende de JavaScript, ¿no? Sí. Me gustaría saber cómo afecta esto a la indexación para que también un poco, bueno, pues la audiencia lo tenga un poco en mente, porque es verdad que, ya te digo, hay veces que contenido que, o sea, si deshabilitas el JavaScript, es que no se ve la página, ¿no? Entonces, sí. ¿Qué nos puedes decir de cómo afecta esto a la indexación? Claro, o sea, el problema con esto del JavaScript es que si Google no puede renderizar ese contenido que está generado por JavaScript, al final no va a poder indexar esas páginas, ¿no? Por así decirlo. O sea, antes sí que había muchos problemas relacionados con esto del contenido generado por JavaScript. Desde hace pocos años ya no tanto, ¿vale? Ahora ya funciona bastante bien. En este sentido, Martin Splitt, bueno, ¿sabes quién es? Os animo a leer las últimas cosas que ha dicho sobre esto porque ha dado un cambio brutal en temas de cómo Google lee JavaScript. Bueno, para quien no lo sepa, porque he hablado de renderización 200 veces y a lo mejor hay oyentes que no saben exactamente lo que es cuando se convierte, digamos, el HTML en píxeles, ¿vale? Es como que Google hace una especie de captura de pantalla de la web, ¿vale? Y eso que obtiene no solo esa visión que ves, sino que también pues, son cuando hacemos scroll, clic,
¿vale? El JavaScript es un lenguaje de programación que se puede renderizar en el navegador. Entonces, bien, la conclusión, todas las webs tienen JavaScript y yo creo que a priori no supone ningún problema, ¿vale? El tema es que como Google tiene que rastrear el HTML de la página y hacer esa captura que te estaba diciendo, si la página tiene problemas de carga, tarda más en cargar, muy lenta, tal, ¿qué pasa? Que todo ese contenido más importante o el contenido que consideramos más crítico no le va a dar tiempo a leerlo. O sea, ahí es cuando está el problema, en que no le dé tiempo a llegar a esa fase. Que esté el contenido que se sirva lo más rápido posible, ¿no? Que sea, que no tenga o sea, que vea lo básico, que enseguida llegue a ello, que lo pueda rastrear, que luego que lo pueda colocar en el índice porque no tenga problemas de carga, ¿no? Es decir, no es que no lo pueda ejecutar, no es que no lo pueda ver el contenido, sino todo lo que dilate el que llegue lo más rápido posible a Google, por así decirlo, ¿no? Exactamente. O sea, lo que ve Google después del renderizado, esa fase, es lo que cuenta para la indexación. Entonces, si no le da tiempo a leer el contenido más importante de la página, porque está tardando muchos segundos en cargar, y Google así a ojo, ¿vale? Tiene un promedio de unos 5 segundos en leerlo, pues si no le da tiempo, no está indexando ese contenido que es el más relevante de la página. Claro, qué bueno. Oye, ¿y nos podrías compartir algún caso de éxito? ¿No? Que me gusta esta pregunta, me gusta la he tirado varias veces, ¿no? De algún ejemplo, ¿no? De algún proyecto en el cual tareas de SEO técnico ha impactado muy positivamente en el posicionamiento de sitio web. Bueno, caso de éxito, todos. O sea, porque ¿qué es el SEO técnico realmente, no? O sea, al final, la diferencia con el SEO generalista, ¿cuál es? Que el SEO técnico entiende cómo funciona una web internamente. ¿Sabes? O sea, a mí personalmente lo que me intriga un poco de este tema es como si tú te dedicas a optimizar páginas web, pero no entiendes cómo funcionan internamente. Todo eso técnico al final. Claro, o sea, no digo que tengas que ser un desarrollador full stack, ¿vale? Para hacer SEO técnico, claro. Pero que al final tienes que entender cómo funcionan las cosas y estar siempre atento a la documentación de Google, que es lo que cuenta. Es verdad. Entonces, claro, para mí el SEO técnico es algo que se aplica a todos los proyectos. Ahora bien, quizá hay proyectos que de forma prioritaria no necesitan implementaciones muy hardcore de, por ejemplo, de VPO o de SEO técnico, porque merece más la pena centrarse en los contenidos, en generar información útil para el usuario. O, por ejemplo, me ha pasado en proyectos que lo más importante es el branding, ¿no? Porque al final todas las búsquedas son de marca. Pues, oye, a lo mejor no tenemos por qué volcar ese esfuerzo económico en SEO técnico y centrarnos más en branding. Ahí le veo el sentido, ¿no? Pero bueno, respondiendo a tu pregunta, un proyecto, por ejemplo, donde he visto un gran impacto es en una web donde el contenido multimedia sea muy importante, ¿vale? Que no es tanto contenido textual, sino que a lo mejor es una página de estas que generan experiencias, o sea, experiencias de estas de, yo qué sé, de surf, de acampada, tal. O sea, ahí lo que es más llamativo para el usuario son imágenes, vídeos de lo que te vas a encontrar, de cómo es estar allí en el campamento, tal. Claro, tantos vídeos, tantas imágenes cargando a la vez afectan mucho a la velocidad. Entonces, aplicando un poco las cositas que te decía antes de las imágenes del viewport, evitar que la página vaya lenta, pues claro, genera un impacto súper positivo en ese tipo de sitios web. Qué guay. Oye, y hay una pregunta también que te quería hacer que, fíjate, creo que va a estar vinculada con algo de lo que vas a hablar próximamente, ¿no? Que es, bueno, aspectos de SEO técnico que son más importantes para ti cuando haces una migración, ¿no? Que, sobre todo una migración que implica cambio de tecnología, ¿vale? Y creo que por ahí es mucho más relevante la parte de SEO técnico, que digamos. Sí, bueno, me alegra que me hagas esta pregunta porque no sé si sabías que en el Andaluseo mi ponencia va sobre migraciones. La verdad que no lo sabía y ha sido completamente azaroso. O sea, es algo que ha coincidido y mira, me alegro de habértela hecho porque creo que puede ser interesante y darte un poquito ahí el pistoletazo de la vinculación para que también la gente luego quiera ver tu charla del Andaluseo. Sí, bueno, mi charla va a ir precisamente sobre los errores más comunes que ocurren tras una migración. Porque siempre se habla mucho a lo mejor de migración, pero no de lo que pasa después, ¿no? Como en las películas, en plan, el final muy bonito, pero ¿ahora qué? ¿Topa de eso? Total. Y bueno, a ver, las migraciones son un proceso muy crítico, ¿vale? Son procesos súper críticos en los que hay que tener mucho cuidado porque se entrañan un montón de riesgos. Sí que mencionaré en la ponencia como que hay diferentes tipos de migración, ya sea de backend, de frontend, de dominio, la de tecnología, ¿no? Que es por la que tú me has preguntado.
y cada una tiene un impacto distinto. Por Ujú. ejemplo, la de tecnología es una de las que tiene más alto impacto, o sea, alto riesgo, mejor dicho, ¿no? Claro. Entonces, lo más importante, los aspectos a tener en cuenta más importantes siempre son tener un planning muy elaborado de lo que va a ocurrir y tener como un cronograma en el que tú organices si se van a hacer redirecciones, que hagas una auditoría tanto del proyecto antes de migrar como tras a ver, nada más lo migres, auditar lo que está pasando, porque al final puede haber caídas de tráfico, problemas del rediseño, si estás migrando de tecnología. Y, por ejemplo, esto es que justo lo tengo fresco porque como me estoy preparando ya la ponencia, Bueno. estaba el otro día leyendo eso, que tú, por ejemplo, cuando pasas de un WordPress a un PrestaShop, tienes que tener en cuenta aspectos técnicos como que, por ejemplo, la versión de PHP que soporta PrestaShop es menor de la que soporta WordPress. Claro. O sea, a lo mejor a ti como SEO no te hace falta saber hacer unas implementaciones de desarrollo brutal, eso lo puede hacer el desarrollador de tu equipo. Pero sí ten en cuenta tú como todo la cartera de riesgos que puede haber y tener ese tipo de cosas en cuenta, porque a lo mejor migras al PrestaShop porque tu proyecto de e-commerce va a escalar y ahora de repente peta por eso. Pues una pena, ¿no? Totalmente. Es que tanto riesgo, sobre todo lo que hablamos, ¿no? Del cambio de tecnología, porque además es que una cosa tan simple como es, por ejemplo, el cambio de URLs, que si cambias de tecnología casi seguro que lo tienes asegurado el cambio de URLs, ya de base vas a perder tráfico. Porque hay URLs que hasta que vuelvan a entrar, ¿no? Van a dejar de estar en buscadores y van a empezar a entrar las nuevas, ¿no? Entonces ahí eso va a entrar sí o sí. Y luego lo que tú estás diciendo, cambio de tecnología. Incluso, por ejemplo, te vas a un servidor que tiene unas características peores. Entonces, siempre todo lo que sea ir a peor va a impactar negativamente en el proyecto. Sí. Entonces, justo por eso lo más importante es siempre tener un plan de contingencia para saber cómo tienes que reaccionar ante las cosas que pasen. ¿No? Por ejemplo, una cosa que decimos en mi agencia siempre es que no se migra los viernes. Los viernes no. Porque puede haber errores graves al día siguiente y te pilla fin de semana. Entonces, siempre tienes que migrar entre semanas sabiendo que al día siguiente y los días posteriores vas a tener tiempo de revisar todo lo que está pasando y no dejarlo al azar, sino que tú puedas actuar rápido, porque es que es lo que tú dices, por temas de redirección y cambio de URL, nada más migres un proyecto, se puede tumbar. Y, a ver, es que muchas veces pensamos, bueno, nuestro trabajo tampoco es de vida o muerte. O sea, sí, no es de vida o muerte, no estamos operando a corazón abierto, pero son negocios de los que come mucha gente. Claro, ¿sabes? No podemos dejarlo al azar y decir, bueno, no pasa nada, ha perdido el 100% del tráfico. No. Totalmente. Es que todo lo que implica perder el tráfico, que pierda ventas, ese negocio, es lo que tú dices, que tienes que estar haciendo seguimiento durante todos esos días laborales, ¿no? Que puedas actuar rápidamente y que tengas, no solo que puedas actuar tú, sino que tengas el equipo de los responsables de cada área, ¿no? Que puedan hacer las implementaciones o lo que se requiere en cada momento, ¿no? Sí. Entonces es súper importante. Qué bueno. Bueno, y ya vamos a ir finalizando. Me gustaría que me comentaras un poco, porque claro, también eres una de las personas que organiza, ¿no? El andaluseo, ¿no? Hablando un poquito sobre todo del primer andaluseo que hicisteis, si no me equivoco, el año pasado, ¿cómo fue? Cuéntanos un poquito, ¿no? Esos hándicaps de la primera vez, aprendizajes, logros. Bueno, el andaluseo es que es un evento vamos, mi evento favorito, ¿no? No solo porque esté dentro, sino porque me encanta. Bueno, sí que tengo que decir que yo soy organizadora del evento, pero sí que es verdad que el evento, vamos, es posible gracias a Carlos Sánchez y a Roberto Martínez, vamos, tú sé que los conoces, que son dos SEOs técnicos buenísimos, que forman parte de mi vida laboral, académica y de todo, que tampoco quiero hacerle mucho la pelota. Pero bueno, sí que es verdad que la ilusión de crear este evento era de ellos, era un sueño que ellos tenían de crear un evento en el que las ponencias fueran las protagonistas, más allá de que tenemos un montón de dinámicas de networking, de ocio, tenemos barra libre, ¿vale? No somos unos aburridos. Pero bueno, sí que es verdad que la parte de ponencias como que tiene mucho peso y ellos quieren que sean ponencias avanzadas, que no sean como hacer un keyword research, sino que sean ponencias en las que de verdad tú aprendas algo y te enteres de novedades del sector, que se cuida bastante eso. Y bueno, se decidió hacer en Andalucía. Yo encantada, porque como soy de Sevilla, pues cuando se eligió esta ciudad me pareció perfecto. Y también fue la forma de que yo, que estoy, digamos, en el terreno, pues pueda organizar todas las cosas que ocurren aquí, ¿no? Como elegir el sitio y ese tipo de cosas. Qué bueno. Y bueno, en la primera edición, claro, nos pilló un poco de nuevas, porque ya no era solo organizar ponencias y tal, sino también conseguir los patrocinadores,
colaboradores, en fin, todo eso fue un poco... Sitio, fechas, es que no es fácil, ¿no? El que a todo el mundo le venga bien, o sea, no a todo el mundo, pero que haya mucha disponibilidad de la gente, que no te coincida. Creo que también tuviste un problema de fechas con otro evento, si no recuerdo mal, entonces coincidía muy cerca, ¿no? Entonces, que me imagino que la primera vez, sobre todo, hay cosas con las que no te has enfrentado nunca, ¿no? Y tiene que ser difícil, ¿no? Bueno, de hecho, coincidió en el mismo día que el Seon the Beach, entre otros eventos. Pero Mismo día era, ¿no? Era el mismo día. Ya mismo día, sí. Que fue totalmente casualidad, ¿eh? Y fue una pena porque son dos eventos muy chulos al que va toda la comunidad SEO. Claro. Y se solaparon ahí, pero bueno, este año ya no han coincidido, así que bien. Genial, perfecto. Pero bueno, sí que es verdad que pasé una primera edición, se consolidó muy rápido como el evento SEO de carácter más avanzado, digamos, ¿no? Con contenido más avanzado. Se consolidó súper rápido, hubo muchísima participación, muchísimos asistentes para ser la primera vez. O sea, que en ese sentido fue súper positivo. Y bueno, este año creo que el evento ha crecido a todos los niveles. Bueno, has visto el cartel de ponentes, viene un montón de gente súper reconocida en el sector, como por ejemplo Fernando Maciá, ¿no? Yo siempre he sido fan suya, sí, o sea que al conocerlo allí va a ser un momento muy fan para mí. Y es verdad, ahora que lo dices, yo creo que no lo conozco en persona, o sea que sí, va a ser un buen momento, sí. Qué guay. Y además este año como que nos hemos centrado mucho en hacer más dinámicas de networking, no la típica dinámica de 10 minutos, sino que realmente haya horas de dinámica en las que los asistentes se puedan conocer, que si tú vas solo al evento no haya problema porque nada más llegue, vamos a esforzarnos porque conozcas a gente y estés a gusto allí, que eso es algo que, por ejemplo, para mí es súper importante. Yo muchas veces en el pasado no he ido a eventos porque iba sola y es como, me da un poco de corte llegar allí, pero lo hemos diseñado para que si vas solo puedas hacer amigos súper rápido. Qué guay. O conexiones laborales. Y también una novedad de este año que me ha gustado mucho cuando lo decidieron es tener una entrada única, porque el año pasado sí que había diferentes tipos de entrada, ¿no? Que es un poco lo que se hace en todos los eventos. Está como la básica, la VIP. O sea, este año solo hay una. Todo el mundo va a disfrutar de lo mismo, todo el mundo va a ver lo mismo, va a estar en todo. Y así está todo el mundo dentro de las mismas dinámicas, ¿no? Supongo, ponentes y tal, y es como muy cercano, ¿no? Supongo. Sí, eso es lo guay, que no queremos que la gente esté segregada. O sea, en la dinámica de networking te puede tocar un ponente o un patrocinador, uno de nuestro equipo. Vamos a estar todos juntos haciendo las mismas cosas y creo que es bastante chulo eso. Qué guay. Pues ya tengo ganas, la verdad. Estoy deseando. Yo voy a ir y la verdad que te estoy deseando. Además, me pilla cerca y súper guay. Así que, yo os doy la enhorabuena porque creo que el año pasado ya salió muy bien a pesar de lo que decimos, ¿no? El tema de fechas y tal. Y ya tenía muchas ganas de ir este año y me mola mucho lo que va a haber allí. Súper guay. Bueno, y ya para finalizar, me gustaría que nos dieras pues ya una nominación, ¿no? Que últimamente lo estoy pidiendo. ¿Quién es la persona que, no sé si has visto el listado de lo que tenemos ya que hemos tocado en el podcast, pero alguien que no haya venido que te gustaría escuchar en este programa? Estoy entre varias personas, la verdad. Dame 2 o 3 nombres, así me facilitas el trabajo. Ay, sí, perfecto. Sí, perfecto. Pues te veo, sí, perfecto. Hecho. Que tengo un montón de gente en mente y digo, no sé a quién. Pues mira, una persona que me encantaría ver es Natalia Witzik. Natalia ha estado. Natalia ha estado. Claro, es que es difícil, tenemos ya muchos episodios. He visto tus programas, pero exactamente no. Sí, pues el de Natalia. Pero ¿Natalia estuvo el año pasado o sí el año pasado estuvo? Sí. Vamos, si la quieres volver a llamar. Podemos repetir, pero si me das más nombres así para tener a alguien nuevo, perfecto. Y si hay que repetir, se repite. Sí, mira, Natalia, por ejemplo, me parece muy chulo lo que está haciendo porque, bueno, no sé si sabes que se fue a China para estudiar Baidu, porque ella es especialista en SEO internacional. Sé que ella controla de Baidu, pero no sabía que se había ido a China, la verdad. Sí. Vamos, creo que si vuelve a venir al programa te puede contar cosas chulísimas sobre eso. O sea, que repita me parece guay. Y luego gente que no haya estado. Mira, se me ocurren 2 perfiles muy chulos. Uno es Miriam Ruiz. Vale, no lo conozco. Sí, pues es una SEO muy enfocada en estrategia. Y la verdad es que yo las veces que la he escuchado hablar y tal y publicar, comenta cosas chulísimas sobre cómo organizar realmente un proyecto desde el punto de vista estratégico. Hace mucho hincapié en el tema de los roadmaps. O sea, creo que puede aportar mucho. Puede contar cosas muy interesantes. Me gusta, perfecto. Y el otro perfil que también me parece muy guay, que no solo es SEO, sino que también es desarrollador web, es Juan Muñoz.
que va a ser ponente en el Andaluseo también. Estamos, la gente de Andaluseo te estamos ocupando. Vamos metiendo poco a poco, estamos metiendo todo publicidad aquí en el podcast. Sí. Está bien, me gusta porque así contribuimos a que vaya llenándose. Que por cierto, perdóname que te interrumpa, pero la venta de entradas este año supongo que irá mucho mejor que el año pasado, ¿no? Estará de asistentes, ¿no? Irá a un buen ritmo, ¿no? Sí, va muy bien. De hecho, ayer tuvo un directo Carlos con Dani y con Javier, que son ponentes y tal. Y él mismo habló sobre las entradas que se habían vendido y vamos, creo que dijo que se habían vendido como 60, 70 entradas, que quedando más de 2 meses. Vamos, bastante bien, ¿eh? Bastante bien. Que normalmente se compran como un par de semanas antes. Claro, o sea que... Qué guay. Y nada, perdona que te he interrumpido en el hecho. Juan Muñoz, ibas a comentar, ¿no? No, sí, te iba a comentar que me parece o sea, da la casualidad que viene de ponente, pero aparte me parece un perfil muy interesante que descubrí hace poco, porque él hace desarrollo headless. No sé si sabes lo que es. Yo la verdad que no tenía mucha idea de esto. Pero bueno, él me lo estuvo contando, explicando y tal, y me parece una cosa chulísima de la que no se habla lo suficiente. Qué guay. Creo que ahí te puede salir una pedazo de entrevista, porque es un tema, de verdad, que escucho muy poco. Chulísimo. Pues oye, me encantan las nominaciones y me ha encantado la entrevista. Ya hemos llegado al final. Rosario, la verdad es que lo he disfrutado mucho porque tengo que decir que me ha gustado mucho todas las explicaciones que has dado de cada una de las preguntas y creo que se entiende muy bien, ¿vale? Que se ha entendido muy bien cada una de ellas. Has dado la información suficiente sin extendernos más de la cuenta que podamos liar a la gente. Y ha estado muy, muy dinámico, me ha encantado, la verdad. Te lo agradezco. Yo también te lo agradezco este rato porque la verdad es que me he divertido mucho, me lo he pasado muy bien. O sea que muchas gracias por invitarme. Pues es mutuo, gracias a ti y nada, pues espero que nos vea mucha gente y que vaya mucha gente también al Andaluseo, ¿vale? Yo también. Venga, pues nada, nos vemos en Sevilla. Perfecto, nos vemos en Sevilla. Chao.